En esta ocasión conoceremos la historia de las bases de datos. El término bases de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. En una primera aproximación, se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Por su parte, un sistema de gestión de bases de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan, o lo que es lo mismo, una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Actualmente, las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso de las computadoras. Pero para poder entender más profundamente una base de datos cabe entender su historia. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos. Sobre todo, desde la aparición de las primeras computadoras, el concepto de bases de datos ha estado siempre ligado a la informática. Ahora, revisaremos una línea de tiempo de la evolución hacia las bases de datos. Año 1884. Tarjetas perforadas. Este año se dio origen a la máquina automática de perforación de tarjetas, inventadas por Hermann Halleris, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. Una tarjeta perforada es una pieza que contiene información digital representada mediante la presencia o ausencia de agujeros en posiciones predeterminadas. Año 1946. Primer ordenador digital de uso comercial. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Ante esta situación, Halleris comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora, basada en tarjetas perforadas. Este dispositivo procesaba cintas magnéticas y tenía un convertidor de tarjetas perforadas a cintas magnéticas. Año 1950. Cintas magnéticas. Posteriormente, en la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas, para automatizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. A través de este mecanismo se comenzó a automatizar información, con la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. La creación de las cintas magnéticas y sus principios se la atribuyen al inglés Oberlin Smith. Estas cintas son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como vídeo, audio y datos. Década de los 60. En los años 60 surgieron varios avances. Posteriormente, en la época de los 60, las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudiesen adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un adelanto muy efectivo en la época, debido a que a partir de este soporte se podía consultar la información directamente, sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. En esta misma época se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Otro de los principales logros de los años 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. Año 1961. Integrated Data Store. Se llevó a cabo el desarrollo del IDS desarrollado por Charles Backman, que formaba parte de la CODASIL. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. CODASIL o Conference on Data Systems Languages, era un consorcio de industrias informáticas que tenían como objetivo la regularización de un lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en multitud de ordenadores. Los miembros de este consorcio pertenecían a industrias e instituciones gubernamentales relacionadas con el proceso de datos, cuya principal meta era promover un análisis, diseño e implementación de los sistemas de datos más efectivos, y aunque trabajaron en varios lenguajes de programación como COBOL, nunca llegaron a establecer un estándar fijo, proceso que se llevó a cabo por ANSI.
Año 1970. Modelo relacional. Edgar Franca publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de base de datos relacional. En su modelo, el esquema de la base de datos, o la organización lógica, se desconecta de almacenamiento de información física, y esto se convirtió en el principio de norma para los sistemas de bases de datos. Edgar Franca definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales, y así nacieron las bases de datos relacionales. A partir de los aportes de K del multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, la cual es un sistema de administración de base de datos, que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Inicialmente no se usó el modelo relacional debido a que tenía inconvenientes por el rendimiento, ya que no podían ser competitivas con las bases de datos jerárquicas y de red. Esta tendencia cambió por un proyecto de IBM el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes. Año 1976. Entidad relación. Peter Chen propone un modelo de base de datos nueva llamada entidad relación. Este modelo ha permitido a los diseñadores centrarse en la aplicación de los datos, en lugar de estructura de la tabla lógica. Año 1980. Lenguaje SQL, lenguaje de consulta estructurado o SQL, se convirtió en el lenguaje de consulta estándar, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. Para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL o Structured Query Language, que es un lenguaje programado para consultas. El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información, a diferencia de las bases de datos de los 80 que eran diseñadas para las aplicaciones de procesamiento de transacciones. Los grandes distribuidores de bases de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientadas a objetos. Año 1990. Microsoft Access y Excel. En la década de 1990 la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Año 1993. World Wide Web, WWW. La compañía CERN puso el software de la World Wide Web en el dominio público. A través de este software se facilita la consulta a bases de datos. El boom de esta década fue la aparición de la WWW, World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos. Actualmente tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas es el servicio de 7 días a la semana las 24 horas del día, sin interrupciones a menos que haya planificaciones de mantenimiento de las plataformas o el software. Año 2008. MySQL. Existe la versatilidad de combinar el estándar SQL con la accesibilidad que proporciona el Internet y se desarrolla MySQL. 2010. Sistemas XML. Las bases de datos XML forman un subconjunto de bases de datos utilizando el lenguaje XML, que es abierto, legible para humanos y máquinas, ampliamente usado. Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos, que posteriormente en el siglo XXI volverá a sufrir modificaciones introduciendo características de XML, cambios en sus funciones, estandarización de la secuencia de objetos y de las columnas autonuméricas. Además, se creará la posibilidad de que SQL se pueda utilizar juntamente con XML, y se definirá las maneras de cómo importar y guardar datos XML en una base de datos SQL. Año 2018. En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Linku, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de la plataforma .NET. El objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sea también orientado a objetos, ya que antes de Linku la manipulación de datos externos tenía un concepto más estructurado que orientado a objetos, y es por eso que trata de facilitar y estandarizar el acceso a dichos objetos.
Cabe destacar que Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows que soporta varios lenguajes de programación, aunque se están desarrollando las extensiones necesarias para otros, cuyo objetivo es permitir crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web a cualquier entorno que soporte la plataforma .NET, creando así aplicaciones que intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles.